Niños, buenas tardes. ¿Pueden prender su cámara, por favor? Gracias, niños, gracias. Luis Ernesto, ¿por qué ya no prende su cámara? Se me olvida, maestra, a uno le da, ¿cómo se le olvida? Está bien, pues. A ver, chicos, estábamos hablando del cine, ¿verdad? Y ustedes en la clase pasada vieron, pues, cómo eran los inicios del cine, ¿verdad? Y todo empezó, pues, con querer hacer una animación de pinturas, después surgen los hermanos Lumière con la cinematografía, etcétera. Entonces, cuando el cine llega aquí a México, bueno, pues fue un gran evento, ¿verdad? Entonces, lo primero que se transmite en lo que va a ser el cine mexicano, pues es un video de Porfirio Díaz, por cierto, en aquellos años de 1890 y tantos, imagínense. ¿Qué películas vieron el fin de semana? ¿No vieron películas? ¿No, Sergio? ¿Nada? ¿Qué hacen entonces los fines de semana? Tarea. Sí, como las entregan a tiempo, por eso les creo. ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Tareas? ¿Qué películas han visto, pues, entonces? Mexicanas. Yo he visto las de Cantinflas. Son las que me gustan. Sí, Bere, ¿por qué? ¿Cuál has visto? Las de Cantinflas, por ejemplo, me gusta, creo, es la del barrendero, la de... No me acuerdo cómo se llama cuando le compra a que no sé qué, su sobrino una pelota o algo así le compra. No me acuerdo qué es. Es que no me El, acuerdo bol- los nombres. el bolero de Raquel. Ándele, esa. Ajá, ¿cuál otra? ¿Cómo cuál otra? La del padrecito, creo, la del maestro. Ay, sí, la de maestro está La bonita. del doctor. Ajá, Esas me gustan. sí, la del profe está bonita porque cantan, todos los alumnos cantan la de chirrin, chirrin. ¿No la han escuchado? Pues Sí. deberían, porque es parte de la cultura, ¿verdad? Entonces, sí, las de Cantinflas, muy bien, Bere, pertenecen al cine mexicano, a una época muy importante, y Cantinflas es de los grandes cómicos mexicanos y de los buenos que tenemos, porque lo que les comentaba a sus compañeros en la clase pasada es que ustedes recordarán que cuando hace un año que tratamos de hacer los videos y explicábamos los géneros dramáticos en literatura, bueno, acuérdense que hay diferentes géneros dramáticos, diferentes géneros literarios, pero uno de los más importantes, o bueno, todos son importantes, pero uno de los que podría ser que resaltan más aquí en comunicación, pues es el género dramático. Entonces, dentro de este género dramático hay subgéneros y esos subgéneros son la tragedia, la comedia, la tragicomedia, la zarzuela, la ópera, la pastorela, etcétera, etcétera. Todos esos son subgéneros. Pero tenemos uno importante que es la comedia. Y yo recuerdo que incluso creo que sí no fue con ustedes, sino fue a los del X3, que eran los que todavía les alcancé a dar en presencial. Les hice en el pizarrón un escaloncito y en ese escalón iban los grados de la comedia, de acuerdo a la poética de Aristóteles. Entonces, en esos grados de la comedia, pues lo que se resaltaba era la forma en que se hacía reír al público. Entonces,
La comedia alta de ideas, que era la más sofisticada, la mejor, era la comedia que hacía una crítica social, eh, en todos los aspectos, una crítica social y política. Y la comedia baja de ideas era la comedia que buscaba hacer reír al público por medio de tropezones, por medio de vulgaridades, por medio del albur, algo así como lo que presenta La Hora Pico. ¿Sí han visto ese programa, no? Y si no lo han visto, búsquenlo en YouTube. Bueno, ese programa busca eso. El Víctor busca eso. Por medio del albur, por medio eh, de ser morboso, por medio de comparaciones y de analogías con el sexo, el aparato eh, reproductor femenino y masculino y todo eso, por medio de ese tipo de chistes busca hacer reír al espectador. Y por eso es una comedia baja de ideas. ¿Por qué? Porque no se necesita más. Punto. Y la comedia alta de ideas, pues necesitas conocer el contexto que está pasando tu país, el contexto en el que viven los personajes, las personas, em, y hacer incluso hasta un sarcasmo, una burla de lo que está pasando, no hacer una crítica política. Y es lo que hace Cantinflas. En todas las películas, él va a hacer una crítica a un sector. Hay una película que se llama El Ministro, donde él se avienta, si ustedes le ponen atención a la película, muchas veces esa película dicen, ay, no es que dura como 10 minutos hablando, Cantinflas, ¿no? Porque es un diplomático, ¿no? Trabaja con los de relaciones exteriores. Entonces, él habla como 10 minutos ante las Naciones Unidas y se nos hace como que, ay, bien largo, ¿por qué se aventó eso? Pero si ustedes le ponen atención al discurso que él dice, hace una crítica política a todos los países del mundo. Y es muy importante lo que él hace para su época. Y no nada más en ese sector. También en la cuestión de la educación, por ejemplo, en la película del profe, ahorita pues, o sea, riéndonos, en la película del profe, él hace una crítica a la educación en México y en la educación en aquellos años también, ¿no? Y en donde se desarrollaba la historia, que era un pueblo, que la mayoría de la gente era analfabeta, que prefería que los hijos trabajaran en el campo a no darles educación, que el profe lo que hace es que Cantinflas lo que hace es que ve qué es lo que pasa en cada una de las familias de los niños y por qué ellos proyectan esa conducta en la escuela. Y es una crítica. Sí, a lo mejor muchas veces nada más lo vemos por verlo, porque es chistoso, porque cantinflea, pero dentro de ese cantinfleo, él está haciendo una crítica. Por eso es una comedia alta de ideas. La de Cantinflas es muy importante él dentro del cine mexicano, sobre todo porque busca también reinterpretar lo que era el cine francés también. Lo vamos a ver un poquito más a detalle el día, ay Dios, el día ay, el día jueves, ¿va? Como analizar un poquito más, pero nosotros lo tenemos que ver como una embarrada, porque realmente, pues sí, hay mucho que ver, por ejemplo, de Cantinflas, de la época del cine de oro, del cine actual también, del cine que también surge en la época de los 70s, 80s, y que tiene que ver con esta cuestión de la lucha libre, de la época del rock and roll, pero también es muy importante ver en qué época y en qué contexto se crean esas películas, qué era lo que estaba pasando en nuestro país, tanto social como políticamente, ¿no? Lo que les comentaba a sus compañeros en la clase pasada es que María Félix no se vuelve un ícono del cine mexicano nada más por su belleza, sino se vuelve un ícono del cine mexicano porque es una de las primeras mujeres que le dan un papel donde la mujer tiene empoderamiento, ¿no? Y en aquellos años no era así. En aquellos años ustedes pueden ver, por ejemplo, los papeles de Pedro Infante, ¿no? El
el macho, el seductor, el que tiene muchas mujeres que están dispuestas a estar con él, y siempre los hombres llevando como la batuta de sus papeles. Sin embargo, María Félix, siendo y teniendo esa personalidad, va a interpretar personajes fuertes, duros dentro de las novelas. Y bueno, un ejemplo que les decía a sus compañeros y que ahorita lo van a ver en el video también, es Doña Bárbara. Y Doña Bárbara es una novela literaria de Rómulo Gallegos. También la hicieron en un melodrama, la hicieron en una novela y la hizo Edith González no hace mucho tiempo, pero fue fue una novela que pasaron en el Canal 9. Y María Félix la interpreta como una película, ¿no? Entonces, pero originalmente era una obra literaria. Santa, que también es una de las primeras películas que se proyectan con audio, también es una novela literaria. Y así, muchas también que estuvieron censuradas, como también lo van a ver proyectado ahorita en el video, La sombra del caudillo, que toca ciertos personajes importantes de la política, pues también fue censurada precisamente porque tocaba esos temas. Entonces, la historia del cine mexicano es muy interesante y es parte de nuestra cultura. No es que nos guste, no es que me digan, es que a mí no me gusta porque no, es que la tienen que ver con crítica, ¿va? Entonces, de hecho, esa va a ser la actividad el próximo jueves. Les voy a explicar rápidamente de qué se trata. Yo ahorita por WhatsApp, todos están en el grupo de WhatsApp, ya el otro día me dijeron que sí. Yo les voy a mandar una serie de películas y ustedes van a escoger dos, una de la época actual y una, ay, se me fue, y una del cine de oro, ¿no? Ya si quieren una de Cantinflas, si quieren una de María Félix, si quieren una de Pedro Infante. Pero ¿cómo les voy a calificar la actividad? Con su participación. Todos van a tener que hablar ese día, el día jueves, acerca de la película y sobre todo tienen que hablar con crítica, no me tienen que decir de qué se trata porque yo ya me la sé, yo ya la vi, yo el argumento ya me la sé. O sea, el argumento es de qué se trata, ¿no? ¿Quiénes son los personajes, la historia y ya? ¿Cómo logro una crítica de la película? Investigando en qué contexto se desarrolla. Así logro una crítica de la película, en qué contexto se desarrolla, ver quiénes fueron sus actores, cuáles son las temáticas que toca, por ejemplo, también. eh, las películas de Pedro Infante, aunque no lo crean, también tocan partes muy sensibles y reflejan una época muy importante en México. Entonces, por eso les digo que ustedes tienen que hacer, su participación va a ser una crítica de la película y de hecho no me van a subir nada, no me van a subir ni resumen, ni nada de la libreta, ni foto, nada. Esa actividad va a estar calificada así nada más. Yo la voy a asignar y va a estar calificada con su participación. ¿Tienen alguna duda de lo que vamos a hacer? ¿No? No, maestra. Va a estar Nada padre más que es va. ver la película, ¿no? Y dar una opinión. Sí, van a hacer 2 películas. No. Sí. Ay, ¿quién les deja de tarea ver películas? Nadie. Por En la eso esta primaria sí. materia está bonita, pero en la primaria ahorita no, ahorita están en friega con sus proyectos, ¿no? Exacto. Ahí está. Ni modo, se me relajan 2 horas y se sientan a ver la película. Les voy a compartir el video, ¿va? Ay, Dios, a ver, espera. Está bien interesante. Pónganle atención. La noche del 6 de agosto de 1896, Porfirio Díaz con su gabinete veía asombrado en el castillo de Chapultepec las primeras proyecciones que llegaron a México, directas de los hermanos Lumière. Tan solo una semana después,
fue presentado el cinematógrafo al público, quienes lo aceptaron con ovaciones y aplausos. El presidente en caballo, en el castillo de Chapultepec, fue la primera cosa que fue filmada en el país, continuando con la tendencia internacional de filmar videos muy cortos de gente importante. Salvador Toscano recorrió el país durante el Porfiriato y la Revolución, realizando un formato de documental que fue popular en la época. Guillermo Becerril, los hermanos Alba y Enrique Rosas fueron otros de los primeros cineastas mexicanos en seguir esta corriente. El último realizó un largometraje mexicano que consiste en un viaje que Porfirio hizo a Mérida. En 1907 se realizó la primera cinta ambiciosa de ficción filmada en México, El grito de Dolores, o La independencia de México. La película se exhibió casi obligatoriamente cada 15 de septiembre hasta 1910. La Revolución Mexicana fue el primer acontecimiento histórico documentado extensamente en el cine. 4 años después, cuando cineastas grabaron la Primera Guerra Mundial, lo hicieron siguiendo el estilo que se había impuesto durante la Revolución. Entre 1910 y 1917, en las salas de cine se pasaban imágenes reales de la Revolución a modo de noticias. Los camarógrafos se mantenían imparciales a la política, no eligen bando y filmaban ambos. En muchos casos, los ejércitos tenían a sus propios camarógrafos. Los filmes de la época de oro heredan mucha de la estética de los filmes de la Revolución. Mención especial merece El automóvil gris, de 1919. Sin lugar a dudas, el filme más famoso de la época muda del cine mexicano. Filmado por Enrique Rosas, el filme en realidad es una serie de 12 episodios que cuenta las aventuras de una famosa banda de ladrones de joyas que se hizo célebre en la Ciudad de México hacia 1915. Estrenada en marzo de 1932, Santa fue la primera película mexicana que incorporó la técnica de sonido directo. Una santa en este infierno. Entre 1930 y 1932, Eisenstein estuvo en México con el fin de filmar Que Viva México, la cual no pudo ser concluida porque sus patrocinadores le retiraron el financiamiento. La estética visual de Que Viva México tuvo una gran influencia en el cine nacional. Los bellos paisajes, las nubes fotogénicas y la exaltación del indígena fueron 3 elementos sobresalientes de esta propuesta estética. Durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, el cine mexicano pasó por su mejor época. En España y Argentina existía una fuerte industria del cine, pero debido a sus relaciones con las potencias del eje, no contaban con el favorecimiento que le dieron los aliados a México, donde no faltaban recursos ni equipo. Debido también a la guerra, las producciones extranjeras disminuyeron, quitando competencia al cine mexicano. Además, estos filmes solían ser bélicos y propagandísticos, que no le interesaban al público nacional. El inicio de la época de oro vendría con el estreno de la película Allá en el Rancho Grande, que inaugurará el estreno de la comedia ranchera, género exclusivo de México. Su trascendencia es evidente en el hecho que fue estrenada en Broadway, con subtítulos en inglés, donde recibió elogios y críticas positivas. El auge del cine mexicano favoreció el surgimiento de una nueva generación de estrellas nacionales, que serían figuras principales sin precedentes en la historia del cine en español. Entre las figuras que alcanzaron el nivel de ídolos del cine mexicano, destaca Pedro Infante. Su trabajo en Nosotros los Pobres, de 1947, sirvió para consolidar la figura de Infante dentro de la mitología del cine mexicano. Para muchos mexicanos, Infante representó lo que todo mexicano debía ser: hijo respetuoso, amigo incondicional, amante romántico y hombre de palabra. En un México que aún recordaba la Revolución, el estilo patriótico de las canciones y películas de Jorge Negrete, en las que se ensalzaban valores como la virilidad, el valor o la familia, cuajó en la sociedad mexicana. Negrete solía vestirse como un auténtico charro, con la arrogancia que caracteriza a un duro rompecorazones de tierna y dulce sonrisa.
María Félix fue un caso excepcional en el cine mexicano. Mujer de deslumbrante belleza física y fuerte personalidad, que de inmediato dominó los roles de mujer fatal en las películas mexicanas. Antes del éxito de María Félix, las mujeres iban en papeles secundarios, madres abnegadas, novias sumisas. A partir del éxito de Félix, comenzaron a realizarse más películas con temáticas femeninas. El filme Doña Bárbara, de 1943, dio inicio al mito de María Félix como la Doña. Mario Moreno, Cantinflas, comediante y mimo surgido de las carpas populares, se hizo mundialmente célebre con el nombre de su personaje, Cantinflas. El humor de Cantinflas, tan cargado de aspectos lingüísticos del habla mexicana, tanto en entonación como en el léxico o la sintaxis, fue tan celebrado por todos los países hispanohablantes que surgió toda una gama léxica de nuevas palabras. Ser un cantinflas, cantinflear, cantinflada, cantinflesco, cantinflero. Él tenía la habilidad para hablar mucho y no decir nada. En todas sus películas, Mario Moreno se convirtió en un portador de juicios y críticas contra la sociedad pueblerina en particular y contra la humanidad en general. Se constituyó en el hombre que siempre decía la verdad, aunque en forma sarcástica. El cine musical en México estuvo mayormente representado por el llamado cine de rumberas. Sus estrellas principales fueron bailarinas de ritmos musicales afroantillanos. El cine de rumberas representó una mirada social del mundo de las trabajadoras de la noche en México, en los años 40 y 50 que conformaban la moral y los convencionalismos sociales de su tiempo, y un acercamiento más realista a la sociedad mexicana de entonces. Se trató de melodramas sobre la vida de estas mujeres, a las que se redimía a través de los bailes exóticos. En la recta final de este periodo se inaugura otro género nacional que no tuvo rivales fuera de México, el género de luchas o películas de lucha libre. En 1952 se realiza la cinta La Bestia Magnífica, de Chano Urueta, la primera película del cine de luchadores. Se muestran villanos poderosos como antagonistas, y el papel de héroe corresponde al luchador. A pesar del bajo presupuesto, las historias marcan la pauta para lo que se realizará en años posteriores. El Santo alcanza la cima con la afamada Santo contra las mujeres vampiro, de 1962. 2 años después apareció Blue Demon, alcanzando una aceptación increíble, al grado de combatir en 1969 contra el Enmascarado de Plata, en la película Santo contra Blue Demon en la Antártida. Las primeras transmisiones de la televisión mexicana se iniciaron en 1950. El cine resintió de inmediato la competencia del nuevo medio. Esa competencia influyó decisivamente en la historia del cine. El 15 de abril de 1957, el país entero se estremeció al conocer la noticia de la muerte de Pedro Infante. Con él, simbólicamente moría también la época del oro del cine nacional. Poco o nada quedaba ya de aquellos años de esplendor. A finales de los años 50, la crisis del cine mexicano era evidente, no solo para quienes conocían sus problemas económicos, líos burocráticos y sindicales. En los 60 surge el cine del rock and roll, con la esperanza de atraer al público joven. Este nuevo tipo de cine parte de características sociales, económicas y sexuales. El cine mexicano ya empezaba a perdonar la censura del desnudo femenino, al proyectarlo como desnudos artísticos. Esto, por su parte, sirve como gancho para los adolescentes que están en la edad del despertar sexual. Hoy en día, recordamos los 60s con más películas de luchadores, el surgimiento de personajes como el Pierropo, Capulina y versiones cinemáticas de telenovelas populares. En los 70s, el gobierno de Echeverría consideró y utilizó al cine como medio formal de comunicación. En un esfuerzo de mejorar la calidad se estableció el Premio Ariel en el 72 y la creación de la Cineteca Nacional 2 años después. El cine se preocupaba por la realidad social de esta década. Sin embargo, cuando comenzó el nuevo sexenio, se desplomaron esos progresos ante la indiferencia de los nuevos funcionarios. En los 80s, el país está sumido en crisis,
La mala calidad de los filmes mexicanos y el desinterés del público por verlos provocó que las escasas muestras de cine de calidad fueran exhibidas en salas de tercera categoría. Sin embargo, en este periodo aparecen las raíces del nuevo cine mexicano. Se creó el Instituto Mexicano de Cinematografía, que se encargaba de aplicar un control de calidad. Para el público mexicano de los años 90, títulos como El agua para chocolate de Alfonso Arau, Solo con tu pareja de Alfonso Cuarón o Cronos de Guillermo del Toro poseyeron un significado de alta calidad, muy distinto al que se atribuía al cine mexicano pocos años antes. Las nuevas películas mexicanas hicieron que el cine volviera a formar parte activa de la cultura de nuestro país. Se impulsó también el reestreno de películas que ya habían sido prohibidas en el pasado, como La sombra del caudillo. A finales del siglo, la película Sexo, pudor y lágrimas es un parteaguas en las producciones del nuevo milenio. Cintas como Amores perros y Tu mamá también marcan los caminos que seguirá la industria. A partir del apoyo fiscal para la producción del cine, el aumento de obras ha sido notable, pues ahora el sector privado puede invertir y deducir impuestos. Actualmente, México goza de buena salud en la producción cinematográfica. En el 2013 alcanzó un máximo histórico de películas producidas, con 126, el cual no se alcanzaba desde 1959. Y aunque no está exento de problemas, como la insuficiente distribución y exhibición, muchos de los directores afirman que la situación mejorará poco a poco. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué vieron? ¿Qué te pareció, Sergio? Sergio, ¿se me escucha? No lo escucho, Sergio. Robles Aguirre. Mande, maestra. ¿Qué le pareció el video, Hatsiri? Pues bueno, de alguna forma habla de cómo fue trascendiendo el cine y más que eso, cómo se fue incluyendo a la mujer en él, ¿no? Y haciendo de esto que se viera pues más común, porque era como decían, o sea, si salían las mujeres era como en papeles muy pequeños o donde estaba siempre atada una mujer, pero no era como que la mujer protagonizara. Entonces, pues, más que nada, pues digo, está muy bien porque yo no sabía bien de esto, ¿no? Y digo, es bueno ver cómo va evolucionando todo, pues el cine, la película y todo eso, ¿no? Sí, Hatsiri. Muy bien, gracias. Martínez Torres. Martínez Torres, ¿está ahí? Mande, maestra. A ver, dígame, ¿usted qué opina del video? ¿Qué películas reconoció o qué películas has visto? O usted platíqueme. La que se me hizo como que ya la película ya la había visto era cuando pasaron los luchadores. Porque me recordó de cómo, o sea, antes de que la lucha no eran así como que en un ring y esa película pasaba que los luchadores se peleaban así como en, no sé si era un desierto o no me acuerdo bien, pero se peleaban, o sea, pues así como si fuera en la calle y todo eso. Y como que me recordó así todas las películas, pues que eran antes y ya nada que ver con las que ahorita son. O sea, rara a la vez las pasan en la tele. Ajá. ¿Qué otras películas? ¿Qué películas de años atrás se les hacen muy buenas? Que ustedes digan, esa película es buena por esto. La de Jorge Negrete con Pedro Infante, maestra. Sí, Mariana, ¿por qué?
Bueno, pues esa ya la he visto como 2 veces y pues no sé, se me hace muy graciosa, muy divertida porque se pelean, porque Pedro Infante se casa con con la exnovia de Jorge Ajá. y pues él se enoja y lo quiere matar, pero pues no es cierto, no es por esa razón de que le gusta, es porque la violaron y quedó embarazada y para no quedar mal, pues se casó con él, con Pedro. Ajá. Sí, 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 Mariana. ¿Y le gusta entonces cuando se empiezan a pelear con coplas? Se empiezan a Sí, cantar también duetos. cuando empiezan a cantar, ¿no? Entre los dos y ya se quieren pegar. Ajá. Sí, Mariana. Sí. ¿Cuál otra película les gusta? Muy bien, Mariana, gracias. ¿Cuál otra película? Dulce, ¿usted qué opina del video? No, pues, ¿cómo se llama? Sí, fueron varias películas que reconocí de ahí. ¿Sí? Por lo Ajá. regular a veces las pasan en el canal 2, ¿no? Bien temprano, los domingos también, ¿no? ¿Sí o no? Sí, también hay otro canal en el cable, no me acuerdo cómo se llama el cable exactamente, y pasan pura película mexicana precisamente, desde la época de oro hasta la actual. Hasta la actual, sí, muy bien, Dulce, sí, así es, y obviamente, pues, les vuelvo a repetir, eh, ah, los tiempos cambian, ¿no? Las temáticas cambian. Lo que se va a proyectar en el cine, pues obviamente van a ser historias a lo mejor actuales, porque acuérdense que lo que buscamos, o el espectador lo que busca es verse representado. Entonces, obviamente, pues en algún momento el cine censuró muchas cosas, ¿no? Incluso los desnudos. A partir de los años 60 se empiezan a ver desnudos, pero de alguna manera artística, ¿verdad? Y bueno, ahora en las películas actuales, pues ya no nada más pasa un desnudo, ¿verdad? Ahora pasa de todo, ¿verdad? Entonces, siempre hay que ver, siempre que ustedes vean, y se los dije desde literatura, siempre que vean una serie, siempre que vean una telenovela, una película, véanla con ojos de crítica, no nada más por verla, porque nos puede gustar, sí, y porque, por ejemplo, las películas de Pedro Infante conmovían. Nunca vieron así a la mejor de niños, o inténtenlo con un niño, y pónganle una película de Pedro Infante cuando tiene la escena donde se muere el torito, y lo que logra el artista es conmover al espectador. Y ese es el objetivo del artista, de cualquier artista, si sea músico, sea pintor, sea poeta, lo que sea, busca que el espectador, que el receptor en este canal de comunicación sienta lo mismo. ¿Sí me explico? Lo conmueva. Por eso el arte es arte, porque busca conmover a la otra persona, que se identifique para que logre conmoverlo e interpretar lo que está haciendo. Entonces, pues obviamente aquí es donde surge la crítica de todos los nuevos artistas que existen ahora, ¿no? Porque a veces dicen, ese artista es bueno, ese artista es malo, este artista está nominado al Oscar, esta película por los efectos va a tener un Oscar, o sea, ¿por qué? ¿En qué nos basamos? ¿Sí me explico? Entonces sí es una cuestión muy interesante esto del cine. Ahorita en unos minutos más les voy a mandar las películas. ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿No? ¿Todo está bien? ¿Seguros? ¿Nadie más tiene Todo algo? bien, maestra. Sí, Brittany, gracias por responderme, Brittany. Entonces nos vemos el próximo jueves. Gracias, maestra. Bye, Brittany, bye. Hasta luego, maestra, Cuídense. gracias. Hasta Adiós. luego, Tere. maestra. Bye. Hasta luego, mesa. Adiós. Gracias, Alondra, por el corazón. Bye.